les dije, vamos a comentar este tema trascendental a nivel internacional con Óscar Schiappa, experto en temas internacionales. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí para ayudarnos a entender algunos términos para dejar las cosas claras. Se habla de conflicto armado y se habla de guerrilla comunista. Lo que pasa es que ya en redes sociales la gente empieza a polemizar, tratando de extrapolar las cosas a lo que hemos vivido aquí en el Perú con el MRTA y Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Entonces, si se habla de conflicto armado y se habla de guerrilla comunista, se habla de dos fuerzas pares que se enfrentan, porque aquí eran movimientos terroristas, organizaciones terroristas, y nunca se les dio estatus de guerrilleros, ¿verdad? Sí. Así es. Creo que no debemos comparar situaciones que son distintas, han tenido una distinta naturaleza y finalmente un distinto desenlace. En el Perú se logró la derrota de estos grupos terroristas a través de la respuesta armada del Estado. La situación en Colombia es una situación distinta. La acción armada del Estado a lo largo ya de casi 6 décadas ha sido infructuosa en lograr esa derrota, y ahí es donde lo militar y lo político tienen que finalmente darse la mano. No había otra salida en Colombia. Los hechos lo han demostrado. Obviamente no se trata necesariamente del mejor escenario, y de parte del contenido de los acuerdos de paz puede tener algunos elementos que hay quienes califican de impunidad. Ciertamente no es eso deseable cuando se han producido violaciones de derechos humanos y graves atrocidades humanitarias, pero hay un ingrediente de realismo político después de casi 6 décadas donde simplemente hay que aceptar la realidad. Entonces, digamos, sí debemos aplaudir que finalmente, porque claro, ya leo algunos que dicen se le está dando un asiento y la posibilidad de participar en política a un asesino. Y a un violador de derechos humanos y que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces es inevitable que lo comparen con lo que ha ocurrido aquí en el Perú. Y además deja la sensación de que efectivamente van a haber crímenes atroces que van a quedar en impunidad, aunque Juan Manuel Santos ha dicho que no, que a los máximos responsables se les juzgará. Va a haber sanciones, eso es parte de los acuerdos y es lo que más ha demorado la finalización de los acuerdos. No van a ser todo lo severas que uno hubiera esperado, y sobre todo quienes abrigamos convicciones democráticas y un compromiso con los derechos humanos, no nos podemos sentir enteramente satisfechos, pero nuevamente el camino hacia adelante no presentaba opciones. Seguir en el conflicto armado, un conflicto armado que además resultaba ya absolutamente anacrónico, es una herencia de la época de la Guerra Fría, de un mundo bipolar, etcétera, que hace ya de buen número de años dejó de existir y que por esas paradojas de la historia siguió atascada Colombia en esta situación. Había que salir de esto. Al final de cuentas, las principales víctimas son la población civil, que sufre las acciones de un lado y del otro. Han habido violaciones de derechos humanos y atrocidades humanitarias sin ninguna duda, pero las ha habido de ambos lados. De cada uno con las características particulares situaciones de esta naturaleza tienen, y todos tendrán que asumir sus responsabilidades. A partir de este acuerdo, ¿cabe la formación de una comisión revisionista, de una comisión de la verdad, para precisamente identificar víctimas, reparar heridas y además identificar responsables? ¿Algo de esto se contempla en el acuerdo? Definitivamente que sí. Eso es un elemento que es fundamental en cualquier acuerdo de paz en situaciones de conflicto armado interno. Lo hemos tenido también en el Perú. Tiene que haber ese proceso de esclarecimiento y un fuerte énfasis en el resarcimiento de las víctimas. En el caso de Colombia, siendo un conflicto que ha durado tanto, las víctimas se cuentan por los millones. Muchas de las cuales murieron sin jamás encontrar justicia, jamás encontrar una reivindicación. Serán sus sucesores quienes encuentren algún aliento
de justicia y de compensación frente a esta situación, pero definitivamente esos son ingredientes fundamentales en los acuerdos de paz. Ahora, este acuerdo, este proceso implica, no solo, bueno, de poner las armas, el cese al fuego y entiendo que es movilizar a los grupos, digamos, a los soldados de esta guerrilla a determinados lugares. O sea, ¿cómo ocurre esto? Claro, ahí la comunidad internacional va a poder contribuir. Hay que desmovilizarlos, pero a la vez garantizar de que no sean víctimas de represalias por parte de diversos actores dentro de la sociedad colombiana. Colombia ha tenido una organización paramilitar extremadamente poderosa, en parte vinculada con el narcotráfico, etcétera, que ha actuado también ferozmente y violando normas humanitarias básicas. Entonces hay que evitar de que esa desmovilización signifique convertir ahora a esos guerrilleros en víctimas de nuevas situaciones de violencia. Es un proceso sumamente complicado, ¿no? Porque es pedirle, digamos... ¿Cuál es la palabra? No conmiseración, pero sí, a la víctima, que es el pueblo colombiano, pedirle que tenga clemencia con los guerrilleros, ¿no? O sea, que acepte que ahora ya no están con las armas y que hay que convivir con ellos, cuando durante medio siglo fueron sus verdugos. Sin ninguna... Pero a eso se llama, ¿no? A la convivencia pacífica con quien todo el tiempo te estuvo apuntando con un fusil. Así es, reconociendo que hay la posibilidad que los seres humanos y las organizaciones involucradas en este tipo de actividades finalmente se arrepientan de lo que han hecho, traten de rehacer sus vidas y evitar en el futuro dañar las vidas de otros. Esos son objetivos que son sumamente importantes. No hay que cerrar las puertas a ese tipo de procesos. Nuevamente, nadie va a quedar enteramente satisfecho, pero es lo mejor que se puede hacer. Creo que los peruanos debemos sentirnos orgullosos que un país vecino y hermano como Colombia finalmente logre dar este paso importante adelante, y seguramente en nuestra experiencia, con toda humildad, habrán algunos elementos específicos en los cuales podremos ayudar a que ese proceso avance. La participación política de las FARC... o sea, la idea es formar una agrupación política y entrar ya al tema de tener congresistas, participar en elecciones. Eso es. Y eso ocurre en el mediano plazo. Hay, digamos, antecedentes históricos en otros países del mundo que nos puedas ilustrar que ha ocurrido una cosa así. Sin ir muy lejos, en el contexto latinoamericano, el caso de El Salvador. El Salvador actualmente es gobernado por quienes años atrás fueron guerrilleros. Es un proceso que es saludable, es justamente hacer que la confrontación política no se dé a través de las armas y de la violencia, sino se dé a través de los medios legales. Corresponderá al electorado colombiano decidir si quiere o no respaldar esa opción política. Pero en todo caso las reglas de juego serán muy distintas y mucho más beneficiosas para la sociedad. ¿Cuánto tiempo le tomó a El Salvador llegar a esta situación en que la guerrilla, que ahora es un partido político y los gobierna? ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Y en el caso de Salvador, digamos, los acuerdos de paz garantizaron la inmediata incorporación de la guerrilla a la vida política. Ha tomado alrededor de 2 décadas lograr que esa guerrilla ya organizada como partido político y desmovilizada logre adquirir protagonismo y finalmente llegar hasta el gobierno. Y en paralelo, en lo que se insertan en la vida política, ocurren que los juzgamientos... Sin duda, por lo menos los principales dirigentes, en el caso de las FARC, van a ser juzgados. El compromiso es que van a tener penas privativas de la libertad. Seguramente ellos no podrán participar en el proceso político, pero habrán otros militantes u organización que Ahora, estos acuerdos implican que, siendo un acuerdo bilateral, que del lado de las FARC admitan y entreguen a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad, y también reconocimiento por parte del Estado de aquellos mandos militares que también incurrieron en el mismo delito,
sean llevados a los tribunales. Es de ambas partes. De un lado y de otro, a través de distintos mecanismos, pero definitivamente es parte del proceso. Los acuerdos de paz tienen un componente muy importante vinculado con los temas de desarrollo socioeconómico de aquellas zonas donde particularmente prosperó y actuó la guerrilla y donde se desarrolló la lucha armada. Eso es fundamental, es también parte de la experiencia que en el Perú hemos tenido. La falta de desarrollo, el atraso, la postergación tiende a contribuir a alimentar que algunos sectores de la sociedad respalden este tipo de opciones violentas. Ahora, las fuentes de financiamiento de las FARC no vienen exclusivamente del narcotráfico. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se desvíe a otros grupos armados que hay en Colombia o a la delincuencia organizada que también es un flagelo en este país? Es un riesgo. En Colombia subsiste el Ejército de Liberación Nacional. Exacto, como grupo insurgente. El gobierno está en negociaciones que ojalá también vayan por igual curso. Y a la misma vez los riesgos subsisten de que efectivamente el narcotráfico, que finalmente necesita del caos, de la violencia generalizada para poder prosperar, seguramente va a buscar que otros actores de violencia los representen y los protejan. Eso corresponderá a las autoridades y a la justicia colombiana prevenir y sancionar para evitar que eso siga prosperando. Para terminar de regresar al Perú, aun cuando empezaste diciendo que no se puede comparar una situación con la otra, ¿qué le dio a las FARC el estatus de guerrilla comunista? ¿Y por qué aquí, aun cuando se ha querido en algún momento hablar de guerrilla, es como que le da un estatus diferente, ¿no es cierto? O sea, ¿eso hizo algo aquí en el Perú? Jamás reconocer a Sendero y al MRTA como guerrilla, ¿hizo que la cosa sea diferente? ¿Darle un estatus diferente? Desde el punto de vista jurídico son situaciones bastante complejas. En realidad la denominación guerrilla comunista es simplemente una denominación política, no es una denominación jurídica, no es que esa denominación les dé ninguna clase de privilegio. Si se los reconoce como grupo armado, están sujetos a cierto tipo de obligaciones y de atribuciones dentro del derecho internacional. Particularmente el derecho internacional humanitario. Las obligaciones son obligaciones de carácter humanitario. Al ser una guerrilla. Así es, como a ser un actor armado reconocido. La realidad política en el Perú fue distinta, no hizo necesario llegar a ese tipo de situación y creo que la reflexión fundamental es, más allá de cuáles sean los medios y los canales o las denominaciones que se utilicen para llegar a la paz, lo importante que desde el Perú y desde nuestra experiencia como ciudadanos podemos proyectar es el reconocimiento de los inmensos beneficios que vivir en paz y en democracia para los colombianos, de acuerdo. Ahora, finalmente, Oscar, Sendero Luminoso y el MRTA jamás depusieron las armas. O sea, jamás hubo un cese al fuego, jamás hubo ni siquiera una posibilidad de llegar a eso, que creo que era una de las condiciones para que empiecen las negociaciones, ¿no es cierto? Así es, en efecto. Y para que puedan participar en política además. Así es, en efecto, y estuvieron involucrados en actos atroces de violación de derechos humanos que solo pueden sublevarnos y realmente convocar nuestra más absoluta y categórica condena. A la vez hay que reconocer que desde el lado del Estado también lamentablemente hubieron situaciones específicas de violaciones de derechos humanos que convirtieron a los más pobres y desposeídos de los Andes peruanos en las terribles víctimas de esta situación. Lo de Colombia es más o menos parecido. Finalmente, muchas de las víctimas son esas poblaciones rurales, localidades apartadas, de que no reciben muchos beneficios ni muchos servicios del Estado, etcétera, etcétera. Hay que acabar con eso. Claro, digamos que con los reparos que puede haber y que has mencionado del acuerdo, digamos, sigue siendo positivo que finalmente, o sea, el fin de este conflicto haya extremadamente positivo, extremadamente positivo. Debemos llenarnos de júbilo. Nuestros hermanos y hermanas colombianos van a vivir mejor, van a vivir en paz, van a poder continuar sembrando ahora con mucho mayor vigor prosperidad en su país y salir adelante. Oscar, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Habíamos mencionado